Una madre llega a la mansión de su hijo millonario. Marta llevaba años sin ver a su hijo Samuel, quien había logrado amasar una fortuna considerable en la gran ciudad. Desde la última vez que se vieron, todo había sido diferente. Las llamadas eran cada vez más escasas y frías, pero ella se negaba a pensar lo peor. Al recibir una invitación a visitar su nueva mansión, su corazón se llenó de esperanza, anhelando un reencuentro lleno de amor. Empacó sus mejores vestidos y partió con la ilusión de recuperar el tiempo perdido. Cuando llegó a la mansión, un enorme portón de hierro la recibió. El lugar era inmenso, con jardines perfectamente cuidados, pero frío, vacío de vida. Llamó a la puerta y la abrió una empleada, quien apenas la reconoció. Marta entró, ansiosa por ver a su hijo, pero el silencio en la casa era abrumador. «¿Dónde está Samuel?», preguntó. La empleada dudó un momento, bajando la mirada. «Señora, creo que debería sentarse. Hay algo que necesita saber». Marta se entera de algo inesperado. La empleada la condujo a una sala amplia y lujosa, pero fría como todo en esa mansión. Marta apenas pudo concentrarse en los detalles del lugar. Su mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasó con Samuel? ¿Por qué no ha salido a recibirme?, se preguntaba una y otra vez. La empleada, nerviosa, comenzó a hablar con voz temblorosa. «Su hijo, señora, está aquí, pero no es el mismo hombre que usted recuerda. Desde hace un tiempo, algo cambió en él. Ya no es el Samuel alegre y lleno de vida que usted conocía». Marta sintió como su corazón se encogía. «¿De qué estás hablando? ¿Qué le ha pasado?», insistió, con miedo en los ojos. «Él ha estado muy enfermo, pero no es solo eso. Algo más le ha sucedido, algo que no puedo explicar». Marta no podía creer lo que estaba escuchando. «Quiero verlo ahora mismo», exigió, mientras se levantaba apresuradamente. La empleada la miró con tristeza, pero asintió. «Lo llevaré a su habitación, pero debe estar preparada, señora. Lo que verá no es fácil de aceptar». Marta sube a la habitación de su hijo. La empleada la guió por un pasillo largo y oscuro, decorado con cuadros costosos y muebles de lujo que, a pesar de su valor, no lograban ocultar el aire de tristeza que impregnaba cada rincón de la mansión. Marta caminaba en silencio, con su corazón latiendo desbocado, imaginando lo peor. Sentía como cada paso la acercaba más a una verdad que no estaba lista para enfrentar. Finalmente, llegaron a una gran puerta de roble. La empleada se detuvo frente a ella y, con una mano temblorosa, la entreabrió. «Está aquí adentro, señora», dijo en voz baja. «Le daré unos minutos a solas con él». Y con esa última frase, la dejó frente a la puerta. Marta se quedó inmóvil por un instante, como si sus piernas se negaran a moverse. Respiró hondo, intentando reunir el valor necesario para entrar. «Es mi hijo», se repitió a sí misma. «No importa lo que haya pasado, soy su madre y estaré a su lado». Finalmente, empujó la puerta con cuidado y entró a la habitación. Lo que vio la dejó helada. Samuel estaba sentado en una silla frente a una ventana, mirando hacia el exterior, pero su postura era rígida, casi como la de una estatua. Llevaba puesta una bata de hospital, y su cabello, que antes siempre había estado perfectamente arreglado, ahora lucía desordenado, con mechones grises que Marta no recordaba haber visto la última vez que lo vio. Su rostro estaba demacrado, como si hubiera envejecido años en tan solo unos meses. No volteó cuando ella entró, ni siquiera pareció darse cuenta de su presencia. «¿Samuel?». Marta apenas pudo pronunciar su nombre, su voz quebrándose al verlo en ese estado. Al escuchar su nombre, Samuel giró la cabeza lentamente hacia ella, pero sus ojos no mostraban la chispa de vida que Marta recordaba. En su lugar, había una tristeza profunda, una especie de vacío que la asustó más que cualquier otra cosa. «¿Padre?», murmuró, su voz apenas audible, como si hablara desde muy lejos. Marta corrió hacia él, arrodillándose a su lado. «¿Qué te ha pasado, hijo mío? ¿Qué te han hecho?». Las lágrimas empezaron a correr por su rostro. Ella tomó su mano, pero notó que estaba fría.
sin la calidez que solía sentir cuando lo abrazaba de niño. Samuel no respondió inmediatamente. En cambio, desvió la mirada hacia la ventana de nuevo, como si quisiera escapar de esa conversación. Marta, sin poder contener su angustia, empezó a buscar respuestas. «Háblame, por favor. Dime qué te pasa. No he venido desde tan lejos para encontrarte así, sin explicaciones». Después de unos momentos de silencio, Samuel finalmente habló, pero sus palabras solo empeoraron la inquietud de Marta. «Madre, he cometido errores, grandes errores, y ahora estoy pagando por ellos». «¿Errores? ¿De qué hablas? Nada puede ser tan grave como para verte así. Sea lo que sea, lo solucionaremos juntos. Soy tu madre, y siempre estaré a tu lado». Pero Samuel negó lentamente con la cabeza. «¿No entiendes, Mae? Algunas cosas no tienen solución. Algunas heridas no sanan. Y lo que hice es algo que no podrás perdonarme». Marta lo miraba, desconcertada. El dolor en su corazón aumentaba con cada palabra. «Samuel, no importa lo que sea, yo te perdono. Lo que quiero es que estés bien, que vuelvas a ser el hombre que eras. Dime qué te atormenta». De nuevo, el silencio se apoderó de la habitación. Samuel cerró los ojos y respiró profundamente, como si intentara reunir fuerzas para confesar algo que había estado guardando en lo más profundo de su ser. Marta esperó, cada segundo más doloroso que el anterior. Finalmente, Samuel abrió los ojos y la miró directamente. «No me fui de casa solo para hacerme rico, madre. Lo que he hecho para llegar hasta aquí ha destruido vidas. Personas han sufrido por mi ambición. Y ahora, esa culpa me consume cada día». Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿De qué hablas? ¿Qué hiciste, Samuel?» Samuel no respondió inmediatamente. Se levantó de la silla con dificultad, como si su cuerpo estuviera demasiado débil para sostenerse. Caminó lentamente hacia un pequeño escritorio en la esquina de la habitación y sacó un sobre. «Aquí está la verdad», dijo, extendiéndole el sobre a su madre. «Léelo, y entonces sabrás por qué estoy en este estado». Marta tomó el sobre con manos temblorosas. Sentía que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría todo lo que conocía sobre su hijo. Lentamente, abrió el sobre y sacó una carta. Mientras leía, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Esto no puede ser verdad. Samuel, ¿cómo pudiste?», murmuró entre sollozos. Samuel la miró con tristeza. «Es la realidad, madre, y ahora tienes que decidir si aún puedes perdonarme». Marta no podía dejar de temblar mientras sostenía la carta. Sus manos se aferraban al papel, como si lo que estaba escrito en él fuera demasiado terrible para aceptar. Sus ojos recorrieron las primeras líneas con incredulidad, intentando procesar lo que leía. No entendía cómo su hijo, su querido Samuel, había llegado a ese punto. «Querida madre, lo que leerás en esta carta es lo que he guardado en silencio durante años. Lo que nunca tuve el valor de confesarte. Es la verdad que me ha atormentado cada noche desde que tomé decisiones que creí eran necesarias, pero que ahora se han convertido en una carga imposible de llevar. Mi fortuna, mi éxito, todo lo que logré, no fue gracias a mi talento ni a mi esfuerzo, sino a algo mucho más oscuro. Cuando llegué a la ciudad, me encontré con dificultades que nunca había imaginado. Los negocios no iban bien y la competencia era feroz. Fue entonces cuando me crucé con personas que me prometieron éxito, a cambio de favores, de decisiones que comprometían mi moral, mi integridad, mi humanidad. Para conseguir contratos y alianzas, arruiné la vida de otros. Destruí familias, empresas, todo por mi ambición. Al principio, pensé que era lo necesario para sobrevivir en un mundo tan cruel, pero con cada paso me hundía más en la oscuridad. Las personas que confiaron en mí, que dependían de mí, fueron traicionadas. Y todo por el lujo que ves a tu alrededor, por esta mansión vacía y sin alma. Ahora todo me ha alcanzado. Aquellos a quienes traicioné, aquellos a quienes hice daño, se han vengado. Lo perdí todo. La salud, la esperanza y lo peor de todo,
He perdido mi propia alma. No quiero que me perdones, madre. No quiero que sientas compasión por mí. Lo que he hecho no tiene perdón, y lo que estoy sufriendo es lo que merezco. Esta mansión, este dinero, no son más que recordatorios de las vidas que destruí. Y ahora, he pagado el precio más alto. Solo quiero que sepas que te amo, y que lamento profundamente haberte fallado. Las palabras de la carta se volvían más borrosas para Marta con cada línea que leía. Las lágrimas ya caían libremente por su rostro, y su corazón, que al principio solo estaba lleno de preocupación, ahora se sentía completamente roto. No podía comprender cómo su hijo, a quien siempre había visto como un hombre honesto y trabajador, había caído en una espiral tan oscura. «No, esto no puede ser verdad», susurró entre sollozos, abrazando la carta como si fuera la última conexión con el Samuel que ella conocía. «Samuel, tú no eres así. No puedes haber hecho esto. Eras un buen hombre. Eras mi hijo». Samuel, que hasta ese momento había estado de pie frente a la ventana, se giró lentamente hacia su madre. Su rostro estaba bañado en tristeza, pero no había lágrimas en sus ojos. Era como si ya hubiera llorado todo lo que podía en el pasado, y ahora solo quedaba el vacío. «Madre, he cargado con esto por años. Quise decírtelo muchas veces, pero no pude. Sabía que te rompería el corazón». «Me lo has roto», gritó Marta, incapaz de contener su dolor. «¿Cómo pudiste dejar que esto sucediera? ¿Cómo pudiste destruir tu vida y la de otros de esta manera? ¿Por qué no me pediste ayuda? Yo te habría ayudado. Te habríamos ayudado». Samuel bajó la cabeza, derrotado. «Lo sé, madre, pero en ese momento pensé que estaba haciendo lo correcto. Pensé que así te haría sentir orgullosa de mí. Quería que vieras al hombre exitoso que me había convertido, no al fracaso que era en realidad». Marta no podía soportar escuchar más. Se levantó y comenzó a caminar por la habitación, sus pensamientos confundidos y su corazón desgarrado por el dolor y la desesperación. Intentaba encontrar algo de consuelo en la idea de que, tal vez, había alguna manera de redimir a su hijo. Tal vez aún había esperanza, pero las palabras de Samuel resonaban en su cabeza. «No quiero que me perdones». Finalmente, Marta se detuvo frente a él. «Samuel, eres mi hijo y siempre lo serás. No importa lo que hayas hecho. No importa cuán grave haya sido tu error. Pero no puedo verte así, destruido, consumido por la culpa y el dolor. Tienes que luchar. Tienes que salir de esta oscuridad». Samuel la miró con una expresión de resignación. «Lo he intentado, madre, pero hay cosas que no se pueden deshacer. Las vidas que arruiné, las personas que traicioné, ellos nunca podrán perdonarme. ¿Y cómo podría perdonarme a mí mismo?» Marta se acercó a él y lo tomó por los hombros, obligándolo a mirarla directamente a los ojos. «Escúchame bien, Samuel. Todos cometemos errores, pero no podemos dejar que esos errores nos definan. Aún hay tiempo para cambiar, para enmendar lo que puedas. No puedo perderte ahora, no después de todo lo que hemos pasado». Samuel cerró los ojos, sintiendo el peso de las palabras de su madre, pero aunque quería creer en ellas, el dolor en su interior era demasiado profundo. «No sé si puedo hacerlo», susurró. «No sé si tengo la fuerza». Marta lo abrazó con fuerza, como si intentara transmitirle todo su amor y esperanza a través de ese abrazo. «No tienes que hacerlo solo. Estoy aquí, hijo. Siempre estaré aquí». El abrazo entre madre e hijo duró unos minutos que parecieron eternos. Marta no soltaba a Samuel, como si aferrarse a él pudiera curar todas las heridas, como si su amor de madre fuera suficiente para borrar todo lo que su hijo había hecho. Pero en lo más profundo de su ser, Marta sabía que este era solo el comienzo de un camino largo y doloroso. Samuel, con la mirada perdida, parecía un hombre atrapado en su propio infierno, incapaz de encontrar una salida. Marta no estaba dispuesta a rendirse, pero sabía que necesitaba saber más. Tenía que comprender exactamente lo que había sucedido, porque su hijo había llegado a este punto tan oscuro. «Samuel,
dijo ella, mientras lo soltaba lentamente y lo miraba a los ojos. Necesito saber toda la verdad. Lo que me has contado es solo una parte de la historia. Quiero saber qué fue lo que realmente pasó. ¿Cómo llegaste a esto? Dime todo, por favor. Samuel titubeó, visiblemente incómodo con la idea de revelar más. Sin embargo, sabía que ya no podía ocultarle nada a su madre. No quiero que escuches más de esto, madre. No quiero que pienses aún peor de mí. Samuel, lo peor que puedes hacer ahora es seguir guardándote secretos. Ya hemos llegado hasta aquí. Quiero ayudarte, pero necesito saber qué fue lo que te llevó a este abismo. Samuel suspiró y volvió a caminar hacia la ventana. Su rostro reflejaba una mezcla de angustia y resignación. Finalmente, comenzó a hablar, con una voz apagada que casi se perdía en la habitación. Todo comenzó cuando acepté una oferta de inversión. Era una oportunidad que parecía demasiado buena para ser verdad. Era el tipo de negocio que te prometía hacerte millonario en poco tiempo, y yo estaba desesperado. Había fracasado en varios intentos de levantar mi propia empresa y sentía que estaba perdiendo el tiempo, que te estaba defraudando. La presión de tener éxito me estaba consumiendo. Marta escuchaba con atención, pero no interrumpía. Quería que Samuel contara todo a su propio ritmo. Este grupo de inversores parecía respetable al principio. Me convencieron de que con ellos podría lograr el éxito que tanto anhelaba. Pero lo que no sabía era que estaban usando métodos sucios, manipulando el mercado y perjudicando a otras empresas más pequeñas para sacar beneficios. Al principio, no quise saber los detalles. Preferí no hacer preguntas. Todo lo que me importaba era el dinero. Las cifras crecían, y yo me convencía de que no era mi culpa, de que todo el mundo hacía lo mismo en los negocios. Pero con el tiempo, empecé a ver las consecuencias. Samuel hizo una pausa, como si las palabras pesaran en su lengua. Marta podía ver que estaba reviviendo todo el dolor mientras hablaba. Empresas pequeñas, familias que dependían de esos negocios, fueron destruidas. Gente perdió todo lo que tenía, sus hogares, sus medios de vida. Y yo era parte de eso. Sabía que estaba involucrado, pero en ese momento la ambición me cegó. Me decía a mí mismo que era solo un paso hacia algo más grande, que pronto lo dejaría atrás y todo se arreglaría. Marta sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo había llegado su hijo a algo tan horrible? No podía evitar preguntarse si ella había fallado como madre, si de alguna manera no había sabido guiarlo para que evitara este tipo de decisiones. Pero mantuvo el silencio, dándole espacio para continuar. Pero lo peor estaba por venir, continuó Samuel. Una de las empresas que ayudé a destruir pertenecía a un hombre que había sido como un mentor para mí. Fue él quien me dio mi primera oportunidad cuando llegué a la ciudad y confiaba en mí. No tenía ni idea de que yo estaba involucrado en su ruina, hasta que fue demasiado tarde. Lo perdió todo. Su familia quedó en la calle. Cuando intentó confrontarme, lo negué. Le dije que no tenía nada que ver, que eran decisiones ajenas a mí, pero sabía que lo estaba traicionando. Samuel cerró los ojos por un momento, como si intentara ahogar la culpa que lo consumía. Y entonces, un día, se quitó la vida. Esas palabras cayeron como un golpe brutal para Marta. «Dios mío», exclamó ella, llevándose las manos al rostro. ¿Cómo pasó esto? ¿Y por qué no me dijiste nada? Porque no quería que supieras en quién me había convertido, respondió Samuel, con la voz llena de amargura. Sabía que si te contaba la verdad, me odiarías. Intenté seguir adelante, enterrar el pasado y enfocarme en el futuro, pero esa culpa me ha perseguido desde entonces. No hay un solo día que no piense en ese hombre, en su familia, en lo que les hice. Marta se quedó en silencio por unos momentos, asimilando todo lo que había escuchado. Sentía un dolor profundo en el corazón, pero también una necesidad urgente de hacer algo, de no dejar que su hijo se hundiera más en la desesperación. Sabía que no podía cambiar el pasado, pero tal vez, solo tal vez, había una manera de salvarlo de ese sufrimiento. Samuel,
dijo finalmente, con una firmeza que no había mostrado antes. Lo que hiciste fue terrible, sí, pero no puedes pasar el resto de tu vida castigándote. Tienes que enfrentarlo, tienes que hacer las paces con lo que pasó y buscar una manera de enmendar lo que puedas. ¿Enmendar?, repitió Samuel, incrédulo. No hay nada que pueda hacer para arreglar esto. Ese hombre está muerto. Su familia nunca me perdonará. Tal vez no puedas arreglar todo, pero si puedes hacer algo, insistió Marta, su voz más firme ahora. No sé cómo, pero debes encontrar la manera de ayudar a quienes puedas, de compensar por lo que hiciste. No puedes seguir viviendo así, consumido por la culpa. Eso no te devolverá la paz ni hará justicia a nadie. Samuel la miró, con los ojos llenos de desesperanza, pero también con una chispa de esperanza, como si las palabras de su madre comenzaran a llegar a él. ¿Y si no puedo hacerlo? ¿Y si ya es demasiado tarde? No es demasiado tarde, hijo, dijo Marta, tomando su mano con fuerza. Mientras tengas vida, siempre hay una oportunidad para redimirte. No te estoy pidiendo que te perdones de inmediato, pero sí que luches. Lucha por ti, por la memoria de aquellos a quienes heriste, y lucha por mí. No quiero perderte, no de esta manera. Samuel permaneció en silencio, mirando a su madre con una mezcla de confusión y dolor. La posibilidad de redimirse, de enmendar aunque fuera una fracción del daño que había causado, era algo que no se había permitido considerar. Para él, el peso de su culpa lo había mantenido inmóvil durante tanto tiempo, enterrado en una mansión que ahora parecía más una prisión que un hogar. Marta, sin embargo, no se iba a rendir. Había tomado una decisión en ese momento. Haría lo que fuera necesario para salvar a su hijo, incluso si eso significaba enfrentarse a la misma oscuridad que lo había envuelto. Samuel, dijo con una voz suave pero firme, vamos a salir de esto. Juntos. Pero primero tienes que dar el primer paso. ¿Qué primer paso?, preguntó él, en voz baja. Ya no sé cómo salir de esto. Todo lo que toqué se desmoronó, y aunque quisiera hacer algo, no sé si tengo la fuerza para hacerlo. Marta lo miró con ternura, acariciando su rostro como cuando era un niño. El primer paso es enfrentarte a ti mismo. Aceptar lo que pasó, sin excusas, pero con la voluntad de cambiar. No importa cuán lejos hayas caído, siempre hay una manera de encontrar el camino de regreso. Samuel bajó la mirada. No sé por dónde empezar. Empezaremos por lo más sencillo, respondió Marta. Necesitas reconectar con el mundo, con las personas que realmente te importan, y no puedes hacer eso si sigues encerrado aquí. Salir de esta casa es el primer paso. No puedes quedarte escondido de todo lo que pasó. Tienes que enfrentarlo. Samuel dejó escapar un suspiro. Salir de aquí, pero ¿a dónde? Ya no tengo a nadie. Me tienes a mí, le recordó Marta, con una mirada firme. Y tienes a quienes has dejado atrás. Tal vez no puedas pedirles perdón directamente, pero puedes empezar a buscar maneras de ayudarles, de compensar lo que perdiste. Ellos te odian, sí, pero lo peor que puedes hacer es quedarte aquí, esperando que el odio te consuma. Samuel asintió levemente, pero seguía lleno de dudas. Aún así, sabía que su madre tenía razón. No podía seguir viviendo en esa prisión que él mismo había creado. Tienes razón, madre, dijo finalmente, con una voz débil pero decidida. No sé cómo lo haré, pero estoy dispuesto a intentarlo. Marta sintió una ola de alivio al escuchar esas palabras. Aunque Samuel aún estaba quebrado, aunque el camino hacia su redención sería largo y difícil, al menos había dado el primer paso. Lo haremos juntos, le prometió, tomando su mano con firmeza. Pero Marta sabía que las palabras no bastaban. Si Samuel iba a sanar, necesitaría enfrentar los fantasmas del pasado de una manera tangible. Necesitaría hacer un esfuerzo concreto por arreglar lo que había destruido. Ella no sabía por dónde empezar, pero estaba decidida a encontrar una manera de ayudar a su hijo. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para ambos. Marta se quedó en la mansión,
tratando de devolver algo de vida al lugar que ahora sentía como un mausoleo. Abría las cortinas, dejaba que la luz del sol entrara, pero la casa seguía siendo un lugar lleno de sombras, una representación de todo lo que Samuel había perdido. Un día, mientras paseaba por los jardines, Marta recordó algo. Una de las familias que Samuel había mencionado en la carta, una de las víctimas de sus decisiones, vivía no muy lejos de allí. Era una familia humilde que había trabajado duro para levantar una pequeña empresa de productos agrícolas, la cual se vino abajo cuando Samuel, bajo las órdenes de aquellos inversores despiadados, los dejó sin recursos. Marta sabía que si iban a empezar a enmendar algo, tendría que ser con ellos. Al contarle esto a Samuel, él reaccionó con miedo. «No puedo ir allí, madre. No después de lo que les hice. Ellos me odiarán. No querrán verme». «Tal vez», respondió Marta, con serenidad, «pero no puedes dejar que el miedo te controle. Tienes que enfrentar esto. No será fácil, pero es necesario. Si no empiezas por los más afectados, nunca podrás encontrar la paz que necesitas». Samuel dudó. «¿Y si empeoro las cosas? ¿Y si ellos me rechazan?» «Entonces habrás intentado, y ese intento es más que lo que has hecho hasta ahora», replicó Marta. «No puedes controlar cómo reaccionarán los demás, pero sí puedes controlar lo que haces. Y lo que hagas ahora puede marcar la diferencia». Finalmente, después de mucho deliberar, Samuel aceptó. La idea de enfrentar a las personas que había traicionado lo aterrorizaba, pero sabía que su madre tenía razón. Era el único camino hacia una posible redención. El día llegó, y Samuel y Marta se subieron al coche. El viaje fue largo y silencioso, con el paisaje pasando desapercibido para Samuel, cuya mente estaba llena de incertidumbre. Llegaron a un pequeño pueblo en las afueras de la ciudad, donde las casas eran modestas y los jardines, aunque cuidados, no ocultaban la humildad de sus dueños. Marta había conseguido la dirección de la familia, y pronto se encontraron frente a una pequeña casa de madera con un jardín de flores marchitas. Samuel sintió un nudo en el estómago al ver la casa. Sabía que había sido parte de la destrucción de la vida de esas personas. La culpa lo inundó una vez más, y por un momento pensó en dar la vuelta y marcharse. Pero entonces miró a su madre, quien lo observaba con una mezcla de firmeza y comprensión. «No te rindas ahora», le dijo suavemente. «Hemos llegado hasta aquí». Con un profundo suspiro, Samuel se bajó del coche y caminó lentamente hacia la puerta. Marta lo siguió de cerca, sin decir nada, pero transmitiéndole su apoyo con su presencia. Cuando finalmente llegaron a la puerta, Samuel levantó una mano temblorosa y tocó suavemente. Pasaron unos segundos que parecieron horas antes de que alguien abriera la puerta. Una mujer mayor apareció, con el rostro cansado y arrugas que contaban historias de dolor y lucha. Al ver a Samuel, su expresión cambió de sorpresa a rabia. «¿Qué haces aquí?», escupió con una voz llena de veneno. «No has hecho suficiente daño». Samuel bajó la mirada, sintiendo el peso de su culpa. Lo sé, y sé que no tengo derecho a pedirte nada. Solo vine aquí para decirte que lo siento. No puedo deshacer lo que hice, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para ayudarte a ti y a tu familia. Lo que sea». La mujer lo miró con desconfianza, sus ojos llenos de resentimiento. «¿Ayudar? ¿Ahora quieres ayudar? Después de que arruinaste nuestras vidas». «Sí», respondió Samuel con voz temblorosa. «Sé que no puedo cambiar el pasado, pero quiero intentar hacer algo para enmendarlo, aunque sea un poco. No espero que me perdones, pero por favor, déjame intentarlo». La mujer se quedó en silencio por un momento, evaluando a Samuel. Finalmente, dejó escapar un suspiro profundo. «No sé si alguna vez podré perdonarte», dijo con amargura. «Pero si de verdad quieres ayudar, tal vez podamos empezar por algo pequeño. No por nosotros, sino por otros que también sufrieron por tu culpa». Samuel asintió, agradecido por la pequeña apertura que se le ofrecía. Sabía que este era solo el primer paso en un largo camino hacia la redención,
pero al menos era un paso. El primer encuentro de Samuel con la mujer cuya vida había destruido fue el más difícil, pero no sería el último. A lo largo de los meses siguientes, con la ayuda de su madre, Samuel dedicó cada día a tratar de enmendar sus errores. Empezó ayudando a otras familias afectadas, no solo financieramente, sino también siendo una presencia constante en sus vidas, demostrando con acciones lo que sus palabras no podían lograr. Al principio, muchos lo rechazaron. El daño que había causado era profundo, y las heridas tardaban en sanar. Sin embargo, con el tiempo, algunos comenzaron a aceptar su ayuda. No todos lo perdonaron, pero empezaron a ver que Samuel estaba genuinamente arrepentido y comprometido a cambiar. Marta, siempre a su lado, lo alentaba y lo apoyaba, recordándole que la redención era un proceso largo, pero posible. Un día, meses después de haber empezado este viaje, Samuel recibió una carta de la misma mujer que lo había enfrentado en la puerta aquel primer día. En ella, con palabras simples, le agradecía por no rendirse. Aún no lo había perdonado del todo, pero veía en él un hombre diferente. «Tal vez», escribió la mujer, «algún día podré verte sin el dolor que me causaste. Pero hasta entonces, sigue haciendo lo que haces. Hay más personas que necesitan tu ayuda». Samuel leyó la carta con lágrimas en los ojos. No era el perdón completo, pero era un paso hacia la paz que tanto anhelaba. Años después, Samuel, ya habiendo dejado atrás los días de ambición y traición, encontró una nueva razón para vivir. Dedicó su vida a ayudar a quienes habían sido afectados por injusticias, estableciendo fundaciones y dedicando su tiempo a comunidades necesitadas. A pesar de todo lo que había perdido, Samuel había encontrado algo mucho más valioso: la paz consigo mismo y el amor incondicional de su madre, que nunca lo había abandonado. Marta, por su parte, vivió para ver a su hijo redimirse. Aunque el camino fue largo y difícil, nunca dejó de creer en él. Sabía que, a pesar de todo, Samuel era un buen hombre que había cometido errores, pero que al final había encontrado el camino de regreso. Y eso, para ella, era la mayor victoria. ¿Qué harías tú en una situación similar? A veces, la vida nos pone en situaciones difíciles donde las decisiones equivocadas pueden tener consecuencias devastadoras. Pero como vimos en la historia de Samuel, siempre hay una oportunidad para redimirse, para cambiar y hacer lo correcto, aunque parezca imposible. ¿Crees que es posible perdonar a alguien que ha cometido un error tan grande? ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de Marta o Samuel? Si te ha conmovido esta historia y quieres escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal. Deja tus comentarios abajo y comparte tus pensamientos. Gracias por acompañarnos en esta historia de redención y esperanza.